Unidad 3. Abraham y los hijos de la promesa. Durante el resto del curso, interpretamos pasajes bíblicos y sus temas centrales usando el proceso de Unidad 2. Dividimos el estudio de Génesis 15 entre unidades 3 y 4 para que esté familiar con el proceso. Acuérdense, siempre tiene que prestar atención en dos cosas: el proceso de interpretación general que aplicamos y la información específica sobre la interpretación de Génesis 15. Parte A. Génesis 15. El pasaje en su contexto original. A1. El contexto literario. ¿En qué forma fue escrito el pasaje? Génesis 15 es narrativo. El narrativo es un género literario con un principio y un fin, describiendo eventos y acciones de personas con tensiones y altibajos. ¿Dónde encaja el pasaje dentro de la estructura del libro? Para comprender el contexto literario de Génesis 15 y su tema, necesitamos leer los capítulos alrededor de nuestro pasaje. En este caso, el contexto es Génesis 12 al 22. En Génesis 12, Dios prometió que Abraham sería una gran nación a pesar de no tener hijo. Pero en 15, nuestro pasaje, Abraham tenía dudas. En capítulo 16, Abraham intentó de tener un hijo con Agar en vez de Sara. En 17, Dios reafirmó su promesa con un pacto. Entre 18 y 20 hay el episodio de Sodoma y Gomorra, y Abraham y Abimelech, hasta el capítulo 21 cuando Sara dio luz a Isaac. Y en capítulo 22 hay la prueba del sacrificio de Isaac y la preservación de su vida. ¿Hay palabras o conceptos en Génesis 15 que requieren un entendimiento teológico? En Génesis 15, versículo 6, tenemos los conceptos de creó, contada y justicia. Y en versículo 9 y adelante hay la ceremonia rara. Vamos a explorar lo que significa esto durante el estudio. A2. El contexto bíblico. ¿En qué situación fue escrito Génesis 15 originalmente? Abraham estuvo lejos de su tierra nativa, recibió las promesas de tierra, nación y bendición a las naciones, pero no tenían hijos hasta que llegó Isaac. A pesar de esto, Abraham no tenía posesión de la tierra prometida, no fue una gran nación, ni fue una bendición a las naciones. Entonces Abraham espera el cumplimiento de estas promesas. A3. El significado de Génesis 15 en su contexto original. Para los lectores originales, los israelitas, ¿qué es el significado del pasaje? Como cristianos sabemos que Jesús es el cumplimiento, pero es necesario que no corremos demasiado rápido y que nos quede en este texto más tiempo para comprenderlo profundamente. ¿Qué quería Moisés que sus lectores originales comprendieran? Dios aseguró a Abraham que tuviera una familia como las estrellas en la noche. Abraham tenía fe en estas promesas, entonces Dios lo declaró como justo. Luego, Dios confirmó su promesa por la ceremonia de autodestrucción. Entonces, Abraham tenía que responder por esperar por Dios para cumplir estas promesas. Esto es lo que el autor quería que su audiencia comprendiera, que tengan fe en las promesas fieles de Dios como Abraham. El texto de Moklam explica más de estos en una serie de 5 puntos. ¿De qué maneras el capítulo 15 revela la necesidad de que Dios actúe en el futuro? Obviamente es la provisión de un hijo, también en una familia grande como una nación, como dijo las promesas de Génesis 12. Entonces, esperamos ver cómo Dios va a cumplir estas promesas en sus actos futuros en la historia de Abraham. Ahora que tenemos una comprensión del contexto original, ¿qué está pasando?, podemos explorar cómo desarrolla esta historia en el resto de la Biblia para llegar a una comprensión en la luz de Cristo. En el video de Unidad 4 terminamos el resto de la interpretación.